Vamos a estar hablando hoy acerca de la diferencia entre las células y los estudios bíblicos. Al final de la enseñanza vamos a pasar los videos que nos pidieron. Me parece que el compañero Jairo nos hizo una petición de unos videos demostrativos y ya los tenemos. Los tenemos y los hemos hecho para ustedes. Así que al final vamos a estar compartiendo. Hemos estado hablando mucho acerca de la estrategia, pero quiero recordarles que la estrategia tiene que ver con todo un engranaje que vamos a implementar en nuestra congregación. Va a traer un crecimiento en todas las áreas, pero para empezar, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, queremos empezar, ¿por dónde hay que empezar? Habíamos puesto 3 puntos, 3 bases principales. La primera habíamos dicho la visión. O sea, no hay ningún cambio hasta que no haya un cambio de visión. La visión, dice la Biblia, sin visión el pueblo perece. Entonces, lo primero es la visión. El pastor tiene que entender la visión, tiene que enseñar la visión a la congregación, tiene que transmitir esa visión y la visión de Jesucristo, que es la visión del crecimiento, de ganar las almas, de alcanzar al mundo. Número 2, decíamos la célula. Es necesario abrir una célula porque vamos a llevar esa visión a la práctica, porque si no hacemos la práctica, la visión solamente es un sueño. Entonces, la visión tiene que ser puesta en acción. ¿Cuándo la ponemos en acción? Cuando abrimos una célula. Y punto número 3, el equipo de liderazgo. Habíamos hablado de que el pastor tiene que escoger un grupo en su congregación, quienes van a ser el equipo de liderazgo, de servidores, que van a entender la visión y van a entender la estrategia y van a trabajar conjuntamente con él. Entonces, visión, célula, liderazgo. Esos 3 pasos habíamos dicho que son los primeros para transicionar de una iglesia con una administración tradicional a una iglesia de crecimiento. 3 pasos. El primero de la visión, ya lo hemos hablado mucho. Yo les enseñé las 4 primeras clases, me parece, solo de visión. El segundo paso es la célula y hoy vamos a terminar de hablar lo que es la célula. Entonces, hoy vamos a terminar con la célula. Y el tercero es el equipo de liderazgo, que ya lo vamos a hablar, si Dios permite, a partir de la próxima semana. Entonces, hoy terminamos con lo que es la célula. Cuando hablamos de la célula, nosotros hemos visto algunos puntos. Nosotros hablamos sobre lo que es una célula. Hablamos sobre lo que no es una célula. También hablamos las partes de la célula, es decir, cómo está estructurada una reunión, cuáles son las partes para realizar una reunión de célula. También vimos las etapas de la célula, es decir, cuáles son las etapas por las que el grupo va pasando y cómo el líder de la célula tiene que entender que él está allí para ayudar a que el grupo pase por esas diferentes etapas hasta llegar a la multiplicación. Entonces, entendamos, vimos lo que no es una célula, lo que es una célula, el orden de la reunión de una célula, ¿vale? Es decir, lo que se hace y lo que no se debe hacer. Y también vimos, sí, las etapas de la célula, las etapas de la célula. Y finalmente también vimos la parte 5, que es la diferencia entre una célula y un estudio bíblico. Entonces, eso quiero contextualizar para que sepamos dónde estamos, ¿verdad? Decimos 3 cosas importantes: visión, célula, liderazgo. Ya vimos visión, estamos hoy terminando de ver lo que es célula antes de pasar al liderazgo. Cuando hablamos de célula, ¿qué aprendimos? Lo que no es una célula, lo que es una célula, el orden de la reunión celular, las etapas de la célula y diferencias entre estudio bíblico y célula, porque ese es el problema que está pasando, que los pastores, los líderes están confundiendo lo que es una célula y lo que es un estudio bíblico. Entonces, cuando vamos a hacer células en estudio bíblico, y muchos dicen, a mí no me resultó. ¿Por qué? Porque no hizo células sino estudio bíblico. Entonces, hoy vamos a cerrar el capítulo de la célula hablando de la diferencia entre un estudio bíblico y una célula. Aquí están pastores que la semana pasada o la antepasada no estuvieron, por eso hoy quiero hacer un resumen de lo que hablamos la semana pasada y al final cerramos con los videos demostrativos entre cómo se hace una célula en video
y cómo se hace un estudio bíblico en video. Lo hemos grabado la semana pasada y lo tenemos para ustedes. Entonces, sin más introducción, vamos a hablar hoy dentro de todo lo que es el esquema de la estrategia de Jesús. Vamos a estar hablando de la diferencia entre un estudio bíblico y una célula. Recordemos también, compañeros, que siempre al final tenemos oportunidad para las preguntas. Así que si tienen preguntas las pueden ir anotando y al final vamos a despejar las dudas si es que hay alguna. Comenzamos. El estudio bíblico. Primeramente tenemos que comprender las definiciones para nosotros poder saber, entender la diferencia. Un estudio bíblico es un sistema de educación sistemático. Esas palabras está resaltada porque es clave. Es un estudio sistemático de doctrinas bíblicas mediante el cual se obtienen conocimientos nuevos. Un estudio bíblico siempre va a ser un sistema de educación todo el tiempo. Cuando usted habla de estudio bíblico, usted está hablando de un sistema de educación. Y al decir sistemático, quiere decir que es cronológico, es decir, que va un tema detrás de otro, a un nivel detrás de otro nivel, un módulo detrás de otro módulo. Es como cualquier estudio secular de la escuela, la universidad o el instituto bíblico, ¿verdad? Todo esto es un sistema de educación con un proceso sistemático de doctrinas bíblicas con el propósito de obtener conocimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito del estudio bíblico? Obtener conocimiento. En cambio, la célula de crecimiento, miren, vamos a ver aquí, desde aquí vamos ya viendo las diferencias. Una célula de crecimiento, en cambio, es un grupo pequeño de 3 a 15 personas, mire, que se reúnen cada semana. Primero está ahí ya una gran diferencia, fuera del edificio de la iglesia, con el propósito de, allí están los 3 propósitos: evangelización, comunión y crecimiento espiritual. Y la meta de la célula es la multiplicación. Entonces vamos viendo las diferencias. El estudio bíblico es un estudio sistemático con el propósito de traer conocimiento. En cambio, la célula es una reunión que tiene como propósito evangelizar, tener comunión, es decir, armonía y crecimiento espiritual. Mire que aquí el conocimiento no está en primer plano. Aquí lo que está en primer plano es evangelización, comunión y crecimiento espiritual. Ahora, la meta del estudio bíblico, ¿cuál es? La meta del estudio bíblico es graduar a los estudiantes. Esa es la meta de un estudio bíblico. En cambio, la meta de la célula, ¿cuál es? Multiplicar. Entonces, vamos haciendo esas diferencias, ¿verdad? Avancemos. El estudio bíblico, mire, ahí están la visión o el propósito del estudio bíblico. Formar y graduar. Eso es lo que dijimos hace poco. Formar y graduar al estudiante. Y cuando se termina el estudio, se cierra el grupo. En cambio, el propósito de la célula de crecimiento es ganar y afirmar al amigo. Y al crecer el número, se multiplica el grupo. Entonces, ¿cuál es la meta, la visión del estudio bíblico? Formar y graduar. Y cuando se gradúa, se cierra el grupo. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuál es el objetivo de la célula de crecimiento? Ganar y afirmar. Y cuando crece el grupo, el número, se multiplica el grupo. Entonces, ahí están las diferencias. ¿Qué pasa al final con el estudio bíblico? Se cierra. ¿Qué pasa al final con la célula? Se multiplica. ¿Qué pasa al final con el estudio bíblico? ¿Me trae crecimiento? No me trae crecimiento porque cierro el grupo. La célula se multiplica y me trae crecimiento. Entonces vamos viendo las diferencias. Bueno, ahí está. Alguien podría preguntar, ¿cuál de los dos es más importante? ¿La célula o el estudio bíblico? ¿Verdad? Entonces la respuesta es que ambos son igual de importantes. Y a veces es el error, ¿no? A veces pensamos que la célula, pronto decimos, es más importante que el estudio bíblico. O alguien puede decir, no, el estudio bíblico es más importante que la célula. Pero no es así, ambos son igual de importantes. Y vamos a ver por qué. La otra pregunta, ¿cuál se debe aplicar en la iglesia? ¿Cuál cree usted que se debe aplicar en la iglesia? ¿Estudios bíblicos o células de crecimiento? La respuesta es
Ambos tienen que aplicarse en la iglesia, ¿verdad? Entonces, más bien, vamos a hacer las preguntas correctas. Mire, estas son las preguntas correctas. ¿Qué necesitamos establecer para traer a los amigos al reino del Señor? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para traer a los amigos al reino del Señor? Ahí está. La respuesta es estudios bíblicos o células de crecimiento. Ahí está la respuesta, células de crecimiento. Siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos establecer? Escuche, para formar, salvar y dar madurez a aquellos que ya se han acercado al reino del Señor. ¿Estudios bíblicos o células de crecimiento? La respuesta es estudios bíblicos. Entonces, esto es algo muy importante entender. Usted quiere traer amigos a su iglesia, quiere que su iglesia tenga un crecimiento numérico. ¿Qué necesita abrir? ¿Estudios bíblicos o células de crecimiento? La respuesta es células de crecimiento. Ahora, usted quiere formar y darle madurez a aquellos que ya han llegado a los caminos del Señor. ¿Qué necesita? ¿Célula de crecimiento o estudios bíblicos? La respuesta, estudios bíblicos. ¿Sabe por qué muchas iglesias no están creciendo? Porque ellos quieren crecer y para crecer hacen estudios bíblicos. Entonces el estudio bíblico no le va a traer crecimiento porque el estudio bíblico sirve para formar y para dar madurez a los que ya están en el reino. Entonces vamos a mirar la parte y la contraparte de las células y los estudios bíblicos. Esta estadística es importante, mire. Las estadísticas dicen que solo el 10% de la gente se alcanza con métodos tradicionales. ¿Cuáles son los métodos tradicionales? Lo que siempre hemos aprendido a hacer, ¿verdad? Campañas, cultos al aire libre, entregar tratados, subirse a los buses, ¿verdad? Visitar puerta a puerta. Esos son los métodos tradicionales. Pero ¿sabe cuánto se puede crecer con métodos tradicionales? Las estadísticas dicen que solo el 10%. Es decir, si usted aplicando todos los métodos tradicionales que usted conoce, lo máximo que usted va a crecer en su iglesia es 10%. Es decir, si usted tiene una iglesia de 100, usted va a crecer hasta unas 10 almas nuevas aplicando métodos tradicionales. Ahora escuche la siguiente estadística. El 90% de la gente que está en la iglesia llegó a través de un familiar o de un amigo. Por eso las células en los hogares son tan efectivos, porque al abrir las células en las casas, vamos a alcanzar a los familiares y a los amigos de esas personas. Entonces, eso es muy importante entender, que el 90% de la gente se ganó a través de un familiar y de un amigo. En cambio, si usamos los métodos tradicionales, solo vamos a crecer el 10%. Entonces, mire, esta es la explicación de este gráfico. Escuche. Esto significa que establecer células de crecimiento en nuestra iglesia nos ayudará a alcanzar el mayor porcentaje de crecimiento. No establecer las células nos permitirán crecer solo un 10% en el mismo tiempo. Es decir, que si usted abre células de crecimiento, usted puede crecer hasta el 90%. Pero si usted no abre células y aplica métodos tradicionales, usted va a crecer hasta el 10%. Entonces, todo depende de qué lado quiere estar. Por eso es que las células no es un método más, no. La célula es el método más efectivo para crecer. La célula no es uno más, no. La célula es el más efectivo. ¿Por qué? Porque permite alcanzar a los familiares y amigos de las gentes, porque se lleva la palabra a las casas. Y en las casas llegan los amigos y los familiares de nuestros creyentes. Entonces necesitamos entender dónde está el nicho de crecimiento más exponencial: en las casas. Por eso la Biblia dice, y todos los días en el templo y por las casas. Ahora mire la siguiente estadística. Las estadísticas dicen que solo el 10% de la gente alcanza la madurez y permanece fiel al Señor en un lapso de 10 años. ¿Qué le parece esa estadística? Es decir,
Es decir, de 100 personas, la estadística dice que de 100 personas bautizadas, en 10 años solamente van a quedar 10 fieles al Señor. Eso dicen las estadísticas. Pero ¿sabe por qué eso? Es porque no tienen una formación. Es decir, la gente es salva, pero no es formada, no es discipulada, no está adiestrada. Entonces, por eso son presa fácil del enemigo. Mire el siguiente dato. El 90% de la gente que se ganó se apartan de los caminos del Señor en un lapso de 10 años por falta de una buena formación. Eso dicen las estadísticas. ¿Por qué se aparta la gente? El 90% de la gente que se ganó se apartan en 10 años por falta de una buena formación. Ahora aquí viene la explicación. Esto significa que establecer un estudio bíblico, o también llamado una escuela del discipulado, en nuestra iglesia nos ayudará a consolidar el mayor porcentaje de crecimiento, y si no establecemos una escuela de discipulado, nos permitirán retener solo un 10% en el mismo tiempo. Es decir, que si usted no establece una escuela de discipulado, usted no establece un estudio bíblico en su iglesia, usted va a poder retener solo el 10% de los que ha ganado. Pero en cambio, si usted establece una escuela del discipulado, un estudio bíblico en su iglesia, usted va a poder retener hasta el 90% de lo que usted ha ganado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que disminuir el porcentaje de pérdida al mínimo, pero al mismo tiempo elevar el porcentaje de crecimiento al máximo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Establecer células de crecimiento para ganar y crecer, y establecer una escuela del discipulado para consolidar y retener. Si abro células de crecimiento, voy a ganar hasta el 90%, voy a crecer hasta el 90% en un año. Si no abro células de crecimiento, voy a crecer hasta el 10%. Pero si abro células, voy a crecer hasta el 90%. Ahora, si abro escuela de discipulado, voy a retener hasta el 90% de lo que he ganado. Si no abro discipulado, voy a retener hasta el 10% de lo que he ganado. Entonces, hermanos, estos son números, son estadísticas. Las estadísticas son una muestra, nos sirven para orientarnos a nosotros en el camino y para que no tengamos más adelante tropiezos y fracasos. Entonces, ¿quiere usted ganar la mayor cantidad de gente? Abra grupos de crecimiento, células. ¿Quiere usted formar y retener, consolidar a la gente que ya está en la iglesia? Abra escuela discipulado, abra un estudio bíblico. Entonces, pienso yo que sí estoy siendo un poco claro, ¿verdad? Sí creo que me estoy explicando bien. Entonces, mire, las iglesias, porque no se puede crecer, no se puede cerrar la puerta de atrás, pero hay que mantenerla pequeña, ¿verdad? ¿Cuál es la puerta de atrás? La puerta de atrás es esa puerta por donde la gente se sale, ¿verdad? Es decir, entran por la puerta de adelante y se apartan y se van por la puerta de atrás. Y muchos han estado estudiando por años cómo cerrar la puerta de atrás, pero yo pienso que la puerta de atrás no se puede cerrar. Lo que hay que hacer es mantenerla pequeña. Es decir, que más sean los que entran que los que salen. Entonces las iglesias de alto crecimiento hacen un balance, logrando un equilibrio entre ganar y retener. Es muy importante entender cómo las iglesias de alto crecimiento logran retener, porque ellos tienen un balance, un equilibrio entre ganar y retener. Los esfuerzos se centran en ambas áreas, se le da la misma importancia. Es decir, tan importante es salvar a los perdidos como perfeccionar a los salvos. Entonces, tenemos que tener un equilibrio entre ganar y retener, es decir, consolidar. Hay muchos que solo se dedican a ganar, pero si solamente ganan y no retienen, rápido pierden la gente. Hay otros, en cambio, que se dedican solo a retener, pero ¿qué pasa? No crecen. Entonces necesitamos ganar y al mismo tiempo necesitamos retener, es decir, mantener la puerta de atrás lo más pequeña posible. Entonces vamos a ver las diferencias entre una célula y un estudio bíblico.
¿Por qué es importante? Porque si sabemos diferenciar lo uno de lo otro, nos va a ayudar a establecer correctamente estos dos engranes, porque estos son instrumentos de trabajo dentro de la iglesia y nos van a ayudar a desarrollar correctamente una célula de crecimiento o a desarrollar correctamente un estudio bíblico y así evitar caer en el error de hacer una mezcla de ambos o de hacer un mini culto, ¿verdad? Entonces necesitamos entender esta diferencia. Por ejemplo, vamos a mirar aquí unas diferencias de la célula, el estudio bíblico y la célula de crecimiento. En el estudio bíblico el ambiente es formal. En la célula de crecimiento el ambiente es informal. En el estudio bíblico tiene un inicio y tiene un final cuando se cierra. En cambio, la célula no cierra, se multiplica y esto trae crecimiento. El estudio bíblico, los temas son rígidos y son continuos porque son sistemáticos, son cronológicos, son continuos. En cambio, la célula, los temas son más flexibles y son discontinuos. En el estudio bíblico, el oyente debe acoplarse a los temas que están establecidos. En cambio, en la célula, los temas son los que se acoplan a la etapa del grupo. Entonces, sigamos. En el estudio bíblico tiene un sistema grupal más cerrado, porque el estudio bíblico es cerrado, porque si empiezan 5, ¿verdad? Y ya van en medio estudio bíblico, no se puede añadir más gente porque no se van a enterar de las 5 clases que ya pasaron. Entonces, el estudio bíblico tiene un sistema más cerrado. En cambio, la célula es un sistema completamente abierto. Es decir, todo el tiempo la gente es bienvenida porque los temas no son continuos. El estudio bíblico no evangeliza. El estudio bíblico es un instrumento para dar conocimiento, para formar a la gente. No es un instrumento de evangelización. En cambio, la célula de crecimiento es un instrumento de evangelización porque está evangelizando en la práctica. Es decir, en medio de la comunión, en medio de la coinonía, en medio del compartir, está evangelizando. El estudio bíblico disipula en la teoría. En cambio, la célula disipula en la práctica. Vamos a mirar unos ejemplos más de la diferencia entre una célula de crecimiento y un estudio bíblico. Veamos. El estudio bíblico no forma líderes. En cambio, en la célula de crecimiento forma líderes en medio del trabajo donde se ven aflorar sus capacidades. Es decir, el estudio bíblico no está haciendo liderazgo, simplemente está dando conocimiento. En cambio, la célula está utilizando a la gente, está usando el recurso. La gente puede poner los dones que Dios le ha dado al servicio de los demás. Entonces está formando líderes en el ejercicio, en la praxis. Entonces no tenemos creyentes que están solo con teoría, los llevamos a la práctica en medio de las células. Punto siguiente, involucra a unos pocos miembros. El estudio bíblico involucra a pocos miembros. Es más, un estudio bíblico lo puede dar una sola persona, pero en cambio la célula involucra a toda la iglesia porque todos están activos en la célula. El estudio bíblico lo dirige una sola persona, en cambio la célula lo dirigen varias personas porque es participativo. El estudio bíblico, cuando termina la lección, termina la tarea. En una célula no, porque cuando termina la reunión, continúa la tarea. Hay que visitar a algún amigo, hay que hacer un evangelismo, hay que tener comunión, hay que hacer una convivencia. Entonces, hay más trabajo en el estudio, en la célula de crecimiento. Siguiente punto. En el estudio bíblico, el sentido de responsabilidad recae sobre el líder, sobre el docente, sobre el maestro. Pero en cambio, en la célula, el sentido de responsabilidad recae sobre todo el grupo porque todos están comprometidos con el grupo. Vamos a ver el siguiente punto. En el estudio bíblico, el líder es el que está comprometido. En cambio, en la célula de crecimiento, el grupo es el que se compromete. En el estudio bíblico, el líder es el que lleva a los amigos a la iglesia, el que invita a los amigos que vayan a la iglesia. En cambio, en la célula es el grupo el que lleva a la iglesia a los miembros de su célula. Por eso constantemente nosotros vemos que en nuestra congregación los amigos que llegan a la iglesia no fueron invitados por el pastor, no fueron invitados por los líderes, sino por los mismos miembros de la célula. En el estudio bíblico,
En el estudio bíblico hay muchos hermanos que están sentados sin ninguna actividad en la iglesia, porque nada más se necesita un docente y tiene que tener capacidades de enseñanza. En cambio, en la célula de crecimiento, todos los hermanos están trabajando, aunque sea llevando refrescos, pero todos están comprometidos, ¿verdad? Siguiente punto, mire, en el estudio bíblico, la meta del estudio es terminar el estudio, es decir, morir, cerrar el grupo. En cambio, en la célula de crecimiento, su meta es multiplicar la célula, es decir, traer crecimiento. En la célula, en el estudio bíblico, el líder es un maestro. Mire. En cambio, en la célula, el líder es un amigo. Mire, vamos viendo las diferencias, ¿no? Entonces, aquí están las recomendaciones. Las recomendaciones. Punto número 1, recomendación número 1. En el estudio bíblico, enseñe el tema como un buen docente, pero en una célula facilite el tema como un buen facilitador. Entonces, hay diferencia entre enseñar y facilitar. Entonces, en el estudio bíblico, usted cuando va a dar un estudio bíblico, enseña el tema como un buen docente. Pero cuando usted va a una célula, facilita el tema como un buen facilitador. Recomendación número 2. En el estudio bíblico, vista formal como un buen docente, pero en una célula, vista semiformal como un buen amigo. ¿Verdad? Cuando usted va a visitar a un amigo, no se pone saco ni se pone corbata. Cuando usted va a visitar a un amigo, se pone cómodo, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a un estudio bíblico, sí, vista formal. Cuando va a una célula, vista semiformal, como un amigo. Recomendación 3. En el estudio bíblico, hable como un buen docente, pero en una célula hable como un buen amigo. Entonces, ahí están las recomendaciones. Recomendación 4. En el estudio bíblico, haga un monólogo, pero en una célula promueva un diálogo. El estudio bíblico es un monólogo porque usted es el que tiene el conocimiento y el que lo transmite, es decir, solo usted habla. Pero en cambio en una célula no haga un monólogo, nunca haga un diálogo, promueva un diálogo, porque es una reunión diferente. Recomendación número 5. En el estudio bíblico utilice ayudas didácticas, por favor. Es decir, en el estudio bíblico utilice ordenador, pizarra, todo lo que usted necesite. Pero en una célula utilice su voz, su sonrisa y su amabilidad. Mire, eso es lo que necesita una célula. ¿Sí se da cuenta? En el estudio bíblico utilice ordenador, pizarra y todas las ayudas didácticas, pero en una célula utilice su voz, su sonrisa y su amabilidad. Recomendación final, número 6. En el estudio bíblico demuestre conocimiento y dominio del tema, pero cuando usted va a hacer una célula, demuestre amor y dominio propio. Entonces, en el estudio usted muestra conocimiento y dominio del tema. En la célula muestra amor y dominio propio. Entonces, esas son las recomendaciones. Entonces, usted ahora puede ver la diferencia entre estos dos tipos de reuniones. Puede notar en esa imagen que está ahora ahí en la pantalla, puede usted notar la diferencia entre esos dos tipos de reuniones. Entonces, ¿cuál es el estudio bíblico y cuál es la célula? ¿Cómo usted puede diferenciarlo? Entonces, si le preguntáramos ahora a usted, ¿qué es más importante, el estudio bíblico o la célula? ¿Qué respondería usted? ¿Verdad? Después de esta enseñanza, creo que usted ya va a saber que los dos son importantes, los dos son necesarios. La pregunta es, ¿cuándo lo tenemos que utilizar? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? ¿Cuál es la necesidad que tengo en mi iglesia? Y en base a la necesidad que tenemos, vamos a utilizar los instrumentos y las herramientas para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, para mayor claridad, te invitamos a observar los videos demostrativos de esta lección. Entonces, vamos a pasar unos 2 videos. El primer video tiene que ver con el estudio bíblico y quiero que observen los videos porque luego de ver el video, quisiera que ustedes me digan las diferencias entre las dos reuniones y así despejamos dudas y terminamos la reunión.
Entonces vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla. Bueno, la palabra del Señor dice en Hechos 4:12, y gracias que hemos recibido hoy, Señor. Guarda este grupo, Señor. Cuida de ellos, Señor Jesús, que tu palabra. Me parece que hubo un eco. Vamos a ver una vez más. Este es el video del estudio bíblico. ¿Vale? Vamos a ver una vez más. Dios les bendiga, hermanos, de la salvación. Bueno, la palabra del Señor dice en Hechos 4:12, y gracias que hemos recibido hoy, Señor. Guarda este grupo, Señor. Cuida de ellos, Señor Jesús, que tu palabra. Vale, entonces ahí estuvo el video del estudio bíblico, ¿vale? Esperamos que hayan podido captar algunos detalles. Ahora vamos a mirar el video de la célula. Les bendiga. ¿Qué tal? Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga, amigos y hermanos. Bienvenidos a este grupo de amistad. Gracias a la familia anfitriona que nos ha abierto las puertas de su casa. Ahora vamos a hacer un jueguito, se llama Tingo Tango. Empiezo a mi derecha y vamos rotando este objeto. Hasta que yo diga tango, lo paramos. ¿Hermano? Tingo, 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 tingo. Tingo, 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 tango.
alabanza número 10. Todos. Qué bueno es alabar a Jehová, salva su nombre. Qué bueno es alabar a Jehová, salva su nombre. Anuncia por la mañana. Bueno, ahora vamos a plantear la siguiente pregunta. Imagínense en aquellos tiempos cómo sería la vida de un esclavo. Pues difícil porque estaban obligados a hacer todo lo que el amo quería. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿quién da más? A ver. Triste. Era una vida triste, ¿sí o no? A ver, hermano Miguel, ¿qué dice? Estaban afligidos. Afligidos, imagínense. Muy bien, démosle un aplauso al hermano. ¿Qué significa esclavitud? Sin libertad. Sin libertad, muy bien, muy excelente la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más, padre? A leer, por favor, Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la consecuencia de practicar el pecado? Bien, entonces, todo aquel que practica el pecado, ¿qué sucede? Es esclavo del pecado. Toda atadura, Señor. Tú los amas, Señor. Tú amas a las almas, Jesús. Es tan fuerte sobre su gloria sobre mí. Bueno, quedamos despedidos. Gracias a la familia anfitriona. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, el mismo día. Así que no se olvide de invitar a un amigo o un familiar. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Démosle un aplauso al Señor. Les bendiga. ¿Qué tal? Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga, amigos y hermanos. Bienvenidos a este grupo de amistad. Gracias a la familia anfitriona que nos ha abierto las puertas de su casa. Ahora vamos a hacer un jueguito, se llama Tingo Tango. Empiezo a mi derecha y vamos rotando este objeto. Hasta que yo diga tango, lo paramos. ¿Hermano? Tingo, 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 tango. Amigos hermanos, vamos a cantar la alabanza número 10. Todos. Qué bueno es alabar a Jehová, salva su nombre. Qué bueno es alabar a Jehová, salva su nombre. Anuncia por la mañana. Bueno, ahora vamos a plantear la siguiente pregunta. Imagínense en aquellos tiempos cómo sería la vida de un esclavo. Pues difícil porque estaban obligados a hacer todo lo que el amo quería. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿quién da más? A ver. Triste.
Era una vida triste, ¿sí o no? A ver, hermano Miguel, ¿qué dice? Estaban afligidos. Afligidos, imagínense. Muy bien, démosle un aplauso al hermano. ¿Qué significa esclavitud? Sin libertad. Sin libertad, muy bien, muy excelente la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más, padre? A leer, por favor, Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la consecuencia de practicar el pecado? Bien, entonces, todo aquel que practica el pecado, ¿qué sucede? Es esclavo del Rompa pecado. toda atadura, Señor. Tú los amas, Señor. Tú amas a las almas, Jesús. Es tan fuerte sobre Pagaste su gloria sobre mí. Bueno, quedamos despedidos. Gracias a la familia anfitriona. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, el mismo día. Así que no se olvide de invitar a un amigo, un familiar. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, después de haber observado los videos entre la célula de estudio bíblico, ahora sí vamos a dar lugar a las preguntas, vamos a despejar algunas dudas. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema, entonces adelante, compañeros. Gracias por haber escuchado.